Entonces, conocer apendicitis es un tema importante. No se olviden lo que les dije al inicio. Al inicio la apendicitis puede ser algo difícil de diagnosticarla porque sus síntomas al inicio son pues algo inespecíficos y uno puede confundirlos con otras patologías, ¿no? Ya hablamos de que en el abdomen, en el lado, digamos, en el cuadrante inferior derecho, hay muchos órganos, mucho peor todavía cuando se trata de mujeres que tienen ahí la parte de genitales femeninos, pues, ¿no? Los genitales internos, ¿no? Todo lo que es útero, ovarios, trompa, etcétera, ¿no? Lo cual hace que a veces el diagnóstico sea pues algo más complicado. Entonces al inicio no tengan reparo o no tengan problema, digamos, en saber o no diagnosticar apendicitis, porque hasta que uno agarra experiencia, al menos cuando se trata de apendicitis agudas no complicadas, ¿no? O sea, las primeras horitas puede ser algo difícil de diagnosticarlas o tener la certeza de que sea apendicitis. Entonces, cuando reconocen un poquito de anatomía, lo primero que les pregunta siempre la gente es: ¿y qué pasa si me van a operar de apendicitis, no? ¿Para qué me sirve el apéndice? Si me retiran el apéndice, ¿voy a vivir normal? Sí, ¿no? Y pues ya sabemos de que el apéndice en realidad no tiene una función bien establecida en realidad. En el caso de las personas pues mayores, incluso el apéndice ya se supone que tiene ya no una función establecida, aparentemente no tiene relación con ningún sistema ni aparato. Sin embargo, hay estudios que ustedes van a ver por ahí que están relacionando casos de apendicectomía a largo plazo con cáncer de colon. No está bien establecido todavía, pero están ahí sospechando. Y probablemente ¿a qué se deba esto? A que en esta zona algo tendrá que ver la cuestión del sistema linfático probablemente, porque como ustedes lo hablamos al inicio, incluso hay, cuando hablamos especialmente en niños, por ejemplo, hablábamos de adenitis mesentérica, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque en esta zona del ilion terminal, en la primera porción del colon ascendente, la cantidad de ganglios linfáticos es alta. Por eso es de que, por ejemplo, cuando les hablen de tifoidea, ¿se acuerdan? La enfermedad infecciosa, ¿dónde vive la tifoidea? ¿Dónde afecta más la tifoidea? ¿Dónde se alojan el causante de la tifoidea? Los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, justamente, ¿no? Entonces, por eso es de que cuando la tifoidea se complica, donde se perfora, es en el ilion distal, en la primera porción de acá del ciego, ¿no? Entonces, algo tiene que ver con el sistema pues, inmunológico, con la parte del sistema linfático, ¿no? De hecho, no se olviden de que en niños el principal diagnóstico diferencial de apendicitis probablemente sea adenitis mesentérica, ¿no? Hay niños que se quejan de problemas respiratorios, gripe, faringitis, laringitis, y como una cuestión reactiva también inflaman los ganglios a nivel del apéndice, y eso puede generar un dolor, ¿no? Pues es que los niños muchas veces están con gripe, con faringitis y se quejan de dolor abdominal, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuál es la razón? Pues ¿por qué tendría que dolerle la barriguita hacia abajo si solamente es una gripe, ¿no? Entonces ahí uno entiende por qué pasa, ¿no? La cuestión es de que cuando a uno le preguntan qué va a pasar, pues en realidad no pasa nada, ¿no? Sacar el apéndice, como les decía, es una de las cirugías más comunes. Antes era la más común. Últimamente están en competencia entre el que es vesicular y sus complicaciones y el apéndice, ¿no? Entonces, la cantidad de personas que se operan a diario de apendicitis en todo el mundo, que son miles, millones de personas probablemente, y esas personas siguen haciendo su vida normal. Entonces, la función no está establecida en realidad, ¿no? ¿Cuánto mide? Pues no hay una medida exacta, es igual que la vesícula. La vesícula en algunas personas puede ser grandaza, otras puede ser pequeñita, ¿no? Igual el apéndice, hay personas que ustedes van a ver que tienen apéndices tan largos que a veces uno cuando los opera encuentra el apéndice que nace acá de la fosa ilíaca derecha, pero incluso encuentra todo el apéndice caminando hasta por detrás del hígado, incluso es un apéndice de este largo, ¿no? De 30, 40 centímetros, incluso a veces, ¿no? Que se dan la vuelta así, es tan largo así. No es común obviamente, pero
es normal para ese paciente, ¿no? Pero normalmente el tamaño del apéndice va entre 8 a 10 centímetros. Para nosotros este reparo, que si ustedes pueden ver acá, las teniecitas, hay 3 tenias en el intestino grueso, ¿verdad? Y donde se juntan las 3 tenias, justamente ahí está el apéndice. Entonces ustedes se van a dar cuenta cuando operamos apendicitis, que lo primero que buscamos cuando no encontramos el apéndice es encontrar una de las tenias, y de ahí vamos bajando, 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 y ya sabemos que al final de las tenias, ahí está el apéndice, ¿no? Ya sea en una posición o en otra, como vamos a ver ahorita, pero al final siempre, siempre están al final, o donde convergen las 3 tenias del intestino grueso. Esta es una preguntita que les pueden hacer. Acá, en la base del apéndice, para que no entre contenido intestinal o cuerpos extraños, normalmente hay unas valvulitas. Esas válvulas se llaman válvulas de Gerlach, ¿ya? Así como en la vesícula había las válvulas de Heister, igual en el apéndice hay las válvulas de Gerlach, ¿no? En los ancianos normalmente se encuentran pequeñitos, ya fibrosos, están obliterándose, y no se olviden, en el caso de los niños, pues se asocia mucho a adenitis mesentérica. Esto es un recuerdo anatómico también, para que entiendan más o menos lo que hacemos cuando hacemos apendicectomía, ¿no? Creo que el otro día entramos también con algunos de ustedes. Entonces, ¿qué hacemos primero? Ligamos esta arteria, que es la arteria apendicular, ¿no? La ligamos, luego cortamos todo el meso y después recién terminamos, digamos, con la ligadura del apéndice en esta altura, ¿no? Lo cortamos y lo ligamos, ¿no? Entonces, ¿qué arteria irriga el apéndice? Pues la arteria apendicular, rama de la ileocólica, rama de la mesentérica superior, ¿no? Y casi lo mismo, pues va con el drenaje venoso, pero en esta vez el drenaje venoso va a desembocar a la vena porta. Y este detallito es importante porque ustedes van a escuchar una enfermedad que se llama pileflebitis, ¿ya? Pileflebitis. ¿Y qué es la pileflebitis? Justamente, como el apéndice cuando se necrosa, se engrena, se infecta y todo eso, a veces parte de estos trombos infecciosos, ¿no?, pueden desembocar hacia el sistema venoso y de ahí a la vena porta. Y cuando la vena porta se infecta, post-apendicitis, a eso se va a llamar pileflebitis, ¿ya? Los linfáticos y todo eso, pues, es una cadena ileocólica, los nervios van hacia el plexo solar, como todo el intestino. Y esto es lo que les decía, ¿no? Independientemente de las posiciones que tenga, pues el apéndice siempre va a ser al final de donde se juntan las tenias, que en este caso están acá de blanquito, ¿no? Entonces va a haber posiciones que van a ser preiliares, los que están por delante se va para arriba, delante del ilion, posiliares se van por detrás del ilion, hay subfiliares, las pélvicas, estas las subfiliares y las pélvicas, digamos, o las subsecales probablemente sean las más comunes en nuestro medio. En otros sitios, gente gringa, por ejemplo, europea, lo más común es el que es el retrosecal, el que está por detrás del ciego. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque dependiendo de dónde esté el apéndice, va a haber signos y síntomas diferentes. No es lo mismo tener un apéndice retrosecal que tener un apéndice preiliar, digamos, ¿no?, que es, o estos que están hacia adelante, como ustedes han visto. Y eso es importante que ustedes sepan, y esto justamente es lo que hace difícil a veces el diagnóstico de apendicitis, porque mientras que el retrosecal duele hacia atrás, casi nunca hace peritonitis, porque entenderán que el retrosecal está por detrás del ciego. Y si está detrás del ciego, ya no está en la cavidad abdominal propiamente dicha, sino más bien está yéndose hacia el retroperitoneo. Entonces ese paciente va a hacer más abscesos retrosecales que peritonitis, porque no están hacia la cavidad abdominal, entonces sus signos y síntomas van a ser, pues, en realidad algo diferentes, ¿no? Ese paciente no va a tener reacción peritoneal como en otros pacientes, sino más bien va a tener un dolor que se va hacia atrás y que muchas veces uno los puede confundir con infección urinaria, ¿no? ¿Y por qué con infección urinaria? Porque si se acuerdan, detrás del ciego está el apéndice, en este caso retrosecal, y por detrás está el músculo. ¿Qué músculo? ¿Psoas? El músculo psoas, ¿no es cierto? Y por delante del psoas, ¿quién está pasando? El uréter, ¿no? Entonces, por eso es que, ya veremos más adelante, que el signo del psoas
justamente es para apendicitis retrocecal, ¿no? Lo que nos hacemos la pierna para un costado y un poquito para atrás, hacemos que el psoas se mueva. Cuando hago esto, ¿no? Lo he hecho al paciente, lo pongo un poco de costado, le levanto la pierna acá y luego lo hago así para atrás. Eso es signo del psoas. ¿Y eso por qué? Entonces el psoas se comienza a mover y como el apéndice retrocecal está montado sobre el psoas, entonces va a doler, ¿no? Entonces esta maniobra el paciente va a decir, ¿no? Eso se llama signo de psoas positivo, justamente por la anatomía. ¿Y por qué a veces el retrocecal se confunde con infección urinaria? Porque, como ya le habíamos dicho, el uréter está ahícito y a veces la infección del apéndice hace translocación bacteriana a través de sus paredes. Y como el uréter está ahí abajo, pues se pega al uréter, hay translocación hacia el uréter y hay bacterias que se van a meter y uno le toma un examen de orina y aparentemente encuentra leucocitos, piocitos, ¿no? Incluso, pero en realidad no es una infección urinaria propiamente dicha, sino es una complicación del apendicitis, ¿no? Entonces, esos detallitos son los que, como les decía al inicio, hacen que el diagnóstico a veces sea algo difícil, porque uno no sabe pues cuál es cuál, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, eso. Pues esas son las posiciones diferentes anatómicamente que puede tener el apéndice. Entonces, ¿qué es apendicitis? Como su nombre dice, es la inflamación del apéndice secal, ¿no? No se olviden que en esa misma zona hay unos apéndices que se llaman apéndices epiploicos. ¿Se acuerdan? Cuando han visto el colon, hay como unas grasitas que están colgando, eso se llaman apéndices epiploicos. Y de hecho, también a veces cuando ese apéndice epiploico es muy largo, a veces se rota y van a encontrar ustedes apendicitis epiploica, ¿no? Porque se rota, se necrosa y todo, y duele, y justo en esa zona, y pareciera pues una apendicitis, ¿no? En este caso, la apendicitis aguda nos referimos a la inflamación del apéndice secal, o sea, el que proviene del ciego, ¿no? Entonces, antes, cuando no se conocía de anatomía, toda esa inflamación del ciego se llamaba tiflitis o peritlitis, que no es lo mismo que pileflebitis, que es la infección de la vena porta post-apendicitis, ¿no? No se confundan con los términos. Como les decía, pues, hasta el momento por lo menos es la causa más frecuente de cirugía de emergencia. Sin embargo, por ahícito nomás, cerquita, está la colecistitis también. Han visto que se opera pues a diario en las emergencias, ¿no? Es más común en varones y obviamente es más común en edad media, o sea, pacientes que de 20 a 40 años son los más comunes. Sin embargo, no piensen que a los niños y incluso a los muy pequeñitos no les da, porque también se ha descrito. En mi historia, lo más chiquito que he operado ha sido un apéndice de 6 meses, de un bebito de 6 meses, ¿no? Entonces, sí existe apendicitis, o sea, no crean que solamente eso nos da a los que tenemos así 20, 40, un poco más, un poco menos, ¿no? Sino también puede dar a niños. De hecho, si les preguntan cuál es la emergencia quirúrgica más frecuente en niños, apendicitis. ¿Cuál es la emergencia quirúrgica más frecuente en adultos? Apendicitis. En adultos jóvenes, apendicitis. En ancianos, apendicitis. Entonces, es una cosa que es bien común en todas las edades, pero es más común obviamente entre los 20 a 40 años. Y lo que les van a preguntar, después de decir para qué me sirve el apéndice, les van a preguntar, ¿y por qué me ha dado apendicitis? Porque la gente dice, no, es que como ayer comí salchipapa y después de eso me comenzó a doler y entonces seguramente que es la mayonesa que estaba mal. Y en realidad no tiene nada que ver, lo que pasa es que la gente comienza a tener, a veces cuando veamos los signos y síntomas de apendicitis, van a ver de que a veces no solamente es dolor, sino también se acompaña de náuseas, de vómitos, en algunas personas de diarrea e incluso otros de estreñimiento. Entonces los síntomas gastrointestinales son comunes y la gente lo primero que dice, me daba apendicitis hoy día, pero ¿qué comí en la mañana? Salteñas. Ya, pues sí, le echan la culpa a la salteña, en realidad, cuando en realidad esa no es la causa. Probablemente haya coincidido nada más con la situación de que justo tuvo la mala suerte de dar apendicitis, ¿no? Y en realidad es un poco de mala suerte, ¿no? El apéndice es una estructura normal, como hemos visto, normalmente no debería hacer daño, pero a veces se obstruye. Y lo que vamos a encontrar es pues varias causas de obstrucciones, ¿no? Hay obstrucciones luminales, parietales y extraparietales, ¿no?
¿Cuáles son las luminales? La más común, la causa más común de apendicitis, fecalitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el contenido intestinal, ese moquito que a veces tiene un poco de heces, se mete al apéndice a pesar de la función de las válvulas, entonces se queda ahí y está en éstasis, y así como se forman calculitos en la vesícula, también acá se forman una especie de cálculos, ¿no? En el ciego, a los cuales vamos a llamar fecalitos, como su nombre dice, ¿no? Bolitas de caca, en otras palabras, ¿no? Que se han ido formando poquito a poco y que a veces comienzan a crecer más, hasta que en un momento se enclavan en alguna parte de estas válvulas que existen ahí, se enclavan, edematizan, por lo que vamos a ver en fisiopatología, y después de eso generan todo el cuadro de apendicitis. Entonces, la causa más común, fecalitos. Sin embargo, se describen también cuerpos extraños, semillas, también es algo que van a ver eventualmente. Se ve en especial en la gente que en algunos sitios donde consumen mucha tuna, sandías y todas esas pepitas a veces se meten. Es bien raro, la verdad. Yo les digo, en mis casi 17 años, habré visto unas 2 o 3 veces así que haya sido por semillas. Casi el otro 99.9% son fecalitos en realidad, normalmente. Pero está descrito, ¿no? Igual, he visto una sola vez parásitos, una sola vez he visto una apendicitis causada por una fasciola. De las, no sé cuántas apendicitis habré visto, pero es así, pero está descrito. Es bien raro, pero está descrito. Otra cosa que se veía antes era cuando le hacían enemas contrastados para radiografías, hacían enemas con bario, le hacían tomar bario, y el bario, como ustedes han visto, es como un yeso, ¿no es cierto? A medida que va pasando, se va pegando al intestino, y eso es cuando le sacas la radiografía y marca el intestino, ¿no? Pero un poquito de ese bario a veces se mete hacia el apéndice y se queda ahí adentro y forma pues como un lito de bario, ¿no? Entonces también eso puede generar apendicitis. Otras causas, estas son luminales, dentro, ¿no? En el mismo lumen del apéndice. Pero también hay causas parietales, como pueden ser, por ejemplo, la hiperplasia de folículos linfoides. De ahí que la adenitis mesentérica es uno de los diagnósticos diferenciales de apendicitis. Otra cosa que puede causar son los tumores apendiculares. Entonces, si les preguntan cuál es el tumor apendicular más común, el tumor carcinoide. Y este detalle es muy importante porque en la bibliografía dice que 1 a 2% de las apendicitis, en realidad, que uno los ve así y dices, no, es o no es apendicitis, así porque está inflamadito, nada más. Pero dice que de esos que están así aparentemente normales, muchos casos están causados por tumores carcinoides. De ahí la importancia de que cuando uno encuentra un apéndice así no tan concluyente y medio sospechoso, siempre hay que enviarlo a patología. Siempre. Porque si se diagnostica tumor carcinoide, el manejo del tumor carcinoide es completamente diferente. En ese caso, de acuerdo al tamaño, hay que hacer desde apendicectomía simplemente hasta en algunos casos incluso hemicolectomías, ¿no? Entonces la historia del paciente puede cambiar un poco si ustedes tienen la seguridad, o nosotros los cirujanos tenemos la obligatoriedad, digamos, de enviar cualquier apéndice a patología, porque puede haber muchos casos de apendicitis causadas por tumores, de los cuales no se olviden que el tumor carcinoide es el más común. Con eso no les digo que puede haber otro tipo de tumores, hay adenocarcinomas, todo igualito como en cualquier parte del tubo digestivo, ¿ya? Extraparietales también, obviamente, tumores, metástasis de otros cánceres a distancia, también puede haber. Este cuadrito es importante para que ustedes se den cuenta de la importancia de manejar los pacientes que tienen apendicitis, al menos apendicitis aguda complicada, de peritonitis y todo eso, ver de que la microbiota, ya no se llama flora y fauna, ¿no? Ahora se llama microbiota de la zona, es muy diversa. Como pueden ver, hay aerobios, anaerobios, gram positivos, o sea, de todo hay en el apéndice, ¿no? De todo. Entonces, cuando uno tiene una peritonitis o una apendicitis complicada, tenemos la obligación, digamos, de darle terapia antibiótica que cubra bien ambos grupos. Por eso es de que ustedes han visto de que asociamos, por ejemplo, ciprofloxacino con metronidazol, porque uno cubre aerobios, el otro cubre anaerobios, ¿no?
Podemos asociar ciproclinda, también va más o menos bien. Ceftriaxona, ceftriametro, ceftriaxlinda, clindamicina con amikacina. Son en realidad, es un poco de escuelas. Ustedes van a ver cuando vayan, los que quieran ir a rotar o hacer su internado en el seguro. En el seguro utilizan mucho clindamicina con amikacina, esa asociación. Y les va muy bien porque igual cubre gran positivos, gran negativos, ¿no? A propósito, el otro día justo vi los positivos, dicen son machitos, los negativos son mujercitas, porque acaban en A, ¿no? Pseudomonas, Klebsiella, ¿no? Para que se acuerden ahí en el examen, ¿no? Entonces estaba viendo TikTok y ahí dijo, ¿no? Entonces, en cambio, los gran positivos son estreptococo, enterococo, ¿no? Acaban en O, ahí para que se acuerden algún día si les pregunto, ¿no? No tiene nada que ver con apendicitis, pero es un detalle. La cuestión es de que se acuerden de que la terapia antibiótica tiene que ser bien cubierta, digamos, ¿no? Gran positivos y gran negativos, porque la microbiota del apéndice, como ustedes pueden ver, es bien amplia. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Y ahí viene ya un poquito de la fisiopatología. ¿Qué pasa? Que por alguna causa se obstruye el lumen del apéndice, por cualquiera de las que hemos visto, normalmente un fecalito. Eso, ¿se acuerdan de que el colon, entre otras funciones, produce moco, ¿no es cierto? Siempre está produciendo moco. ¿Y para qué sirve el moco? Para que las heces van a comenzar a absorber el líquido, todo eso, no estén en un ambiente seco, sino más bien mocoso, pues, para que puedan discurrir y puedan salir normal, ¿no es cierto? Entonces, el apéndice, como cualquier parte del intestino grueso, también produce moco. Entonces, por más que esté obstruido, esa pequeña bolsita va a seguir produciendo moco. Y como está obstruido, comienza a acumularse el moco, y eso genera, al estar acumulado, comienza a hincharse, 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 y eso hace un edema. Hay un bloqueo del drenaje linfático, como está edematizado, comienza a empujar todo el drenaje, y lo que hace también es, pues, de costadito, hace un bloqueo del drenaje venoso. Eso hace de que no haya una buena irrigación, porque comienza a bloquearse todo, no llega bien la sangre, hacen trombosis venosa, hacen infartos, y después de eso, cuando se infarta, se necrosa, se gangrena, y al final se perfora y causa, pues, peritonitis, ¿no? Esa es la forma en la cual se va a dar la apendicitis, ¿no? Todo por una obstrucción, y más o menos así lo que se ve acá, ¿no? Y más o menos lo que ustedes ven en función a las horas. Por eso es que en las primeras horitas es un poco difícil el diagnóstico, porque los síntomas todavía son suavecitos, no tan bien establecidos, porque pues, está apenas obstruido, un poquito edematizado. De hecho, ustedes van a encontrar que en esta de acá para acá, incluso se puede dar tratamiento antibiótico para el apendicitis. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que hay un manejo médico de la apendicitis, el cual, la verdad es que con el tiempo fue toda una moda hace unos, qué sé yo, hace unos 10 años atrás más o menos, fue toda una moda de que venga el paciente con apendicitis, le den tratamiento antibiótico y el paciente se vaya tranquilo, ¿no? Y de hecho eso ha servido para, bueno, antes de eso. Entonces, se iba el paciente, feliz, sin apendicitis, pero su problema era la obstrucción, el fecalito, que es, como les decía, lo más común, continuaba ahí. Pues en cualquier rato volvía a hacer cuadros de apendicitis, ¿no? Y volvía a hacer cuadros, le das antibiótico y volvía a hacer cuadros de apendicitis, ¿no? Y eso yo lo pasé, les cuento así como anécdota rapidito. Yo recién había egresado de la especialidad, vengo acá y me pongo a trabajar en el seguro, pues, ¿no? Yo era, en esas épocas era pues el más chibolito ahí, ¿no? Tenía 29, 30 años recién, ¿no? Llego y justo la hija de un médico que estaba ahí, de una otra especialidad, llega con dolor, ¿no? Le reviso. Es apendicitis, le digo al doctor, ¿no? Y el doctor, como medio chibolo, agarra y medio que no confía y va donde otro médico, ¿no? Entonces les controla, dice, no, no es apendicitis, no, es infección urinaria, justo lo que les decía, ¿no? Hicieron un examen de orina y salió así medio positivo, no, es infección urinaria. Le dan su antibiótico. El paciente o la paciente se fue tranquila.
Se fue. Chévere. Como al mes, justo en mi guardia, a mi mala suerte, vuelve a venir la chibola. Otra vez, le toco. Doctor, es apendicitis. Y otra vez, como la otra vez supuestamente ya me había equivocado, ahora también vuelve a llamar al otro médico y dice, no, es infección urinaria. Otra vez antibiótico y otra vez pasó el dolor. Ya, chévere, ¿no? Y entonces pasa como unos 3, 4 meses, maldita sea, mi guardia justo llega la otra vez la chiva. Entonces, igualito con dolor. Pero esta vez el dolor fue mucho más fuerte. Igualito que las primeras veces, pero mucho más fuerte. Entonces yo la toco, doctor, es apendicitis, le digo, ¿no? Incluso y le digo, ¿sabes que hay apendicitis crónicas también? No, yo nunca he escuchado de eso. Y sí está descrito las apendicitis crónicas, ¿no? Y entonces agarra y no me cree y le vuelve a llamar al otro médico y el otro médico felizmente esta vez no le contesta. Entonces el pata regresa y me dice, ¿sabes qué? Pues como está con tanto dolor, habrá que hacerle pues por lo menos, yo le digo, por lo menos lo que hay que hacer es una laparoscopia diagnóstica, lo que les dije, ¿se acuerdan en Abdomen Agudo? Cuando tienes un diagnóstico incierto, ya todo ha funcionado inadecuadamente, la ecografía, la tomografía, todo, porque esta chiquita le hicieron de todo, pues lo único que queda es hacer la laparoscopia diagnóstica, ¿no? Entonces yo le digo, hay que hacer una láparo, si no hay nada, listo, se acabó la historia, no pasó nada, ¿no? Pero ya sabemos qué es lo que está pasando. Le metemos el laparoscopio, le hago entrar al médico y vemos pues si había pus y el apéndice así, ¿no? Y el pata pues recién agarró y ya pues sí era apendicitis, ¿no? Y pues eso siempre me hace recordar y siempre lo cuento para que ustedes sepan de que si tú agarras a las apendicitis en las primeras fases, el tratamiento antibiótico puede responder bien, pero el detalle del fecalito sigue ahí. Esta chiquita tenía 2 o 3 fecalitos, ni siquiera un hito, sino 2 o 3 que estaban ahí y que siempre causaban la molestia y siempre hasta que una de esas se complicó mucho más, ¿no? Entonces, para que se acuerden que se puede dar tratamiento antibiótico, sí, en las primeras fases, pero al final, tarde o temprano, esas apendicitis que le has dado tratamiento, tarde o temprano van a volver a ser operadas, tarde o temprano. ¿Ya? Ese es digamos, la historia. Pero este detalle que estuvo como moda hace tiempo, ayudó a comprender de que cuando tú tienes un paciente con apendicitis, siempre pregúntale del uso de antibióticos. Recuerdan que hablamos de que muchos pacientes de acá, ¿qué es lo que hacen? No van al médico, van a la farmacia, y en la farmacia muchas veces pues no les atiende a alguien que sepa, en realidad que tenga una noción ni siquiera de salud, sino simplemente son vendedores, y que agarran, como le bombardean pues le hacen ponerse Ceftriaxona intravenoso por 5 días, etcétera, etcétera, y al final el paciente viene más complicado. Entonces, con esa experiencia, es peor darle antibióticos que incluso darle analgésicos. O sea, ni siquiera es tanto problema el analgésico, sino más bien el antibiótico. Entonces, moraleja de este asunto, cuando tengan ustedes un paciente con apendicitis que no está bien establecida, siempre pregunten el uso de medicación anterior, en especial antibióticos. ¿Ya? El detalle, como les decía, es de que acá ustedes pueden ver más o menos en cuántas horas va a pasar eso. Las primeras solamente va a haber inflamación, va a acumularse el moco. Obviamente hay bacterias, van a comenzar a sobreinfectar ese moco, se va a llenar de pus, va a haber más edema, las paredes se van a necrosar y al final se van a gangrenar, se van a perforar y todo el contenido que está acá infectado va a salir, incluso el fecalito se va a salir, ¿no? Este huequito. Entonces ahí viene otra pregunta. ¿Cuál es la causa más común de abscesos residuales post-apendicitis o post-peritonitis? La causa más común es un fecalito olvidado en el abdomen. A veces tú entras a operar una apendicitis así del diablo, lleno de pus, aspiras el pus, todo bien chévere, encuentras el apéndice gangrenado, lo sacas y a veces no encuentras el fecalito, porque el fecalito es una bolita que a veces se mete detrás del intestino, se va para más arriba, y esa bolita es una bolita de caca, pues en realidad que está con todos sus gérmenes y a veces lo que hace es crear abscesos residuales. Entonces, la causa más común de absceso residual, ¿cuál es? Fecalito, ¿ya? Así como era la causa más común de apendicitis,
también la causa más común de absceso residual post-apendicitis es el fecalito nuevamente, ¿ya? Entonces, en base a eso, ya que ustedes ya conocen un poquito de las funciones y de todo eso, del apéndice, de la anatomía y todo, y de la fisiopatología, en base a todo eso se va a clasificar la apendicitis en dos grupos, en las no complicadas y en las complicadas. En las no complicadas no hay perforación, en cambio, en las complicadas, por más supurativas que sean, estas que ustedes van a encontrar así con fibrinas, ¿sí? Esas ya tienen microperforación. Entonces las complicadas, a diferencia de las no complicadas, pues es de acá, que acá ya se perforó, aunque sea microscópicamente, pero ya están perforadas, ¿ya? Entonces en ese caso, de acá para acá, y terapia antibiótica va a tener que ser de mayor espectro y probablemente por más días. Ya no le daré solamente 7 días, sino probablemente le dé entre 10 a 14 días de antibiótico, que eso es lo ideal. Entonces en las no complicadas está la famosa apendicitis congestiva o catarral, en la cual ustedes van a encontrar el apéndice así bien inflamadito, nada más, está rojito, edematoso, eso es todo, ¿no? En cambio, en la supurativa, si ustedes pueden ver acá, hay como unas manchitas blanquitas, y eso es fibrina. Y la fibrina en realidad no es pus, sino que es tejido, reacción celular, digamos, que lo que está haciendo es tratar de tapar esas microperforaciones, por eso es que ya hay fibrina. Ya después se va a gangrenar, como ustedes pueden ver acá, o incluso se va a perforar con el fecalito así afuera, como ven ustedes en la figura, ¿no? Entonces, esas son las 4 fases de la apendicitis. Desde la congestiva o catarral, que está dentro de las no complicadas, hasta las supurativas, las gangrenosas y las perforadas o perforativas. Este es un cuadrito donde se explica lo que hemos hablado hace un ratito. En la congestiva o catarral solamente hay edema, congestión, ¿no? En la supurada ya hay compromiso vascular, hay ulceraciones pequeñas, microperforaciones, ya hay fibrina. En la gangrenosa ya hay líquido purulento, incluso hay olor fecaloideo. Ustedes se dan cuenta, y eso, digamos, no está descrito en ningún libro, pero yo con el tiempo me he ido dando cuenta de que cuando tú le hablas a un paciente que tiene apendicitis y te responde, acérquense un poquito y huelan a qué huele su aliento. Y huele así a fecaloideo, así como diríamos, hacia el baño, a cacas, y así huele su aliento. Y probablemente sea por esto, ¿no? Que hay perforaciones, no sé, debe haber suceder algo. Como les digo, eso no está en ningún libro, no lo van a encontrar, pero por ahí yo he visto eso, ¿no? Es difícil de medir eso, sería bacán sacar el signo de Villagarcía, ¿no? Pero en realidad es difícil evaluar esta cuestión del olor, no se me ocurre, siempre estoy pensando cómo podría yo encontrar una forma de evidenciar eso, ¿no? Pero al final se los comento para que ustedes tengan una cosita que les puede, una cosa más que les pueda ayudar a diagnosticar una apendicitis. Sientan el aliento al paciente, es un olor así a heces, pues así a baño, así ¿no? Listo. Perforada, ya saben que hay por lo general en el borde antimesentérico. ¿Cuándo se llama antimesentérico? Es un término que lo van a escuchar muchas veces cuando se habla del intestino. Entonces, ¿se acuerdan? El intestino está acá y abajo está el mesenterio, ¿no es cierto? Entonces, el borde mesentérico, como su nombre dice, es el que está pegado acá al mesenterio. Y el borde antimesentérico es este que está contrario. ¿Y por qué siempre se perforan en ese borde antimesentérico? Porque la sangre, ¿cómo le está llegando? Llega por acá, se abre y llega acá. Entonces acá abajito va a llegar más sangre. Pero acá en las puntitas, donde está dando la vuelta, digamos, en esta parte la irrigación no va a ser la más adecuada, ¿no? Entonces por eso es que ante cualquier alteración de la irrigación, la primera parte que comienza a debilitarse, digamos, es el borde antimesentérico, porque la irrigación no es buena en ese borde, ¿ya? Entonces, lo van a escuchar cuando hablemos del intestino delgado también, ¿no? Cuando hablemos de tifoidea complicada y todo eso, van a escuchar eso de la perforación antimesentérica. Ya saben a qué se refiere borde antimesentérico, ¿no? El que está, como su nombre dice, fácil de entender, al otro lado del mesenterio. Entonces, ya, como ya hemos hablado en la parte de abdomen agudo,
Pues el paciente con diagnóstico de apendicitis, en realidad, un 80% a 90% yo diría, es básicamente clínico. Los exámenes auxiliares, laboratorios, tomografía, ecografía y todos esos, como su nombre dice, son auxiliares, te ayudan con el diagnóstico, sí es cierto, pero básicamente, y eso sí lo van a aprender con el tiempo, es de que la apendicitis tiene básicamente es clínico. A veces, como la figura que ustedes ven, a veces tan solo con ver, ¿no? En la rotación hemos visto alguna vez algún paciente que entra y de tan solo verlo así, ya es apendicitis, pues ya casi ya no hay mucho que dudar, ¿no? Es el clásico paciente cara de adolorido, que camina así con su mano así justo en esa posición, a diferencia de la del litiasis, que es la misma pero acá arriba, a diferencia del de cólico renal, que está así, ¿no? Está caminando con sus dos manos acá, ¿no? Son posiciones que el paciente agarra, en este caso la del apéndice es asísita, ¿no? Entonces ustedes ven al paciente entrar así agachadito a la derecha, ya casi siempre apendicitis. Esto es importante, la cronología de Murphy del dolor, ¿ya? Eso es, digamos, muy común en los pacientes con apendicitis, pero no esperen que se dé en todos los pacientes. Pero probablemente la mayor cantidad de gente te va a decir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en palabras del paciente, te dicen, ¿sabe qué, doctora o doctor? Me duele, al inicio me dolía toda la barriga, así todo. Pero después de eso, he vomitado, siempre hay ese detalle del vómito. El vómito como que me ha aliviado un poco, pero el dolor se ha venido acá, a la boca, el estómago, le dicen, ¿no? Acá. Y después de eso se ha movido acá el ombligo y ahora me duele hacia este lado. En otras palabras, ya palabras médicas, dolor abdominal tipo cólico, difuso, que se asocia a vómitos, ¿no? Que al inicio se va a localizar en epigastrio, luego migra hacia mesogastrio y luego migra hacia fosa ilíaca derecha o flanco derecho. Eso se llama cronología de Murphy del dolor abdominal. Y eso es pues así, ya con eso ya te han dicho como 2 más 2 igual 4, igualito ya te han dicho apendicitis el paciente, ¿no? Ya lo ves caminar así y te cuenta toda esa historia, no necesitas ecografía ni tomografía, nada, ¿no? Ya tu diagnóstico está ya casi hechito. Pero eso se da solamente en los pacientes que tienen su apéndice hacia adelante. En los retrosecales, probablemente el dolor no sea tanto así. Por eso les decía, no se confíen. Es muy común, pero no es específico, digamos, ¿no? No es absoluto para todos los pacientes. A veces hay incluso dolores que se van hacia los genitales, cuando el apéndice es de la posición retroiliac que se va para atrás, ¿no? Incluso hay pacientes que te vienen con dolor, en especial varones, ¿no? Me duele el testículo derecho, no sé por qué, me muevo y me duele, ¿no? Es otra anécdota también. Las enfermeras del hospital regional, por ejemplo, en sala de operaciones, cuando veían un paciente echado, y veían que peritonitis, o sea, apendicitis nada más, ¿no? Veían, y a veces el pene, normalmente cuando te ponen anestesia, está caído, ¿no? Pero en algunos pacientes está así como erecto, apuntando hacia la derecha, como que jalando ahí. Entonces a las enfermeras ahí van a sacar un signo de la enfermera seguro, y decían, no, ese es peritonitis. Al toque. Y probablemente sea porque cuando estás con peritonitis, está irritándose en este lado más que en el otro lado, el músculo cremaster y todos los músculos del suelo pélvico que están ahí, y están haciendo que se jale todo para arriba y apunte para ese lado, ¿no? Entonces, hay un componente, digamos, de esta situación cuando se inflama. Y eso nuevamente es lo que hace difícil, que se inflama el apéndice y duele pues el testículo, duele el otro lado, es un problema, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es diagnosticar, digamos, tempranamente, ¿no? Esa es la parte más difícil. Como les decía también, aparte del dolor, hay náuseas, vómitos, anorexia. Esa es una buena pregunta, especialmente en niños. Decirles, ¿qué te gusta? No sé, pollo a la brasa. ¿Quieres comer? Y el niño que está con apéndice va a decir, no,
O la persona al final que está convencida dice, no, quisiera, pero le tengo un asco ahorita a comer, tengo rechazo a la comida, como que no tengo apetito, ya al toque, ¿no? Otro puntito más. Y a veces, como les decía hace un rato, hay pacientes que pueden tener diarrea, otros pacientes pueden tener estreñimiento, otros pacientes tienen eructos, o sea, cualquier alteración del tránsito intestinal se puede dar en la apendicitis también. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de apendicitis? En realidad, el signo de Murphy hay que tenerlo en cuenta, al menos. ¿Por qué está acá? Porque vamos a ver después de que en gestantes el signo de Murphy se puede confundir. ¿Se acuerdan que el signo de Murphy no es en realidad para apendicitis, sino es más para vesícula, para patología de la viabilidad? ¿Cómo es el signo de Murphy? Le echas al paciente, pides que respire profundamente, que suelte, y que a medida que va soltando, tú vas como tocando la vesícula, ¿no? ¿Y por qué es importante en apendicitis? Porque al menos en mujeres, mucho más si se trata de gestantes, a medida que la gestante aumenta más su edad gestacional, el mismo bebito comienza a desplazar el apéndice y ya no está acá en la fosa ilíaca derecha, sino lo comienza a empujar un poco más, y a veces está acá en el hipocondrio derecho. Entonces, hay que evaluar también eso. Gestante, con dolor en flanco derecho, con una tendencia hacia arriba, siempre vuestra sospecha tiene que ser apendicitis aguda, ¿ya? Los otros signos, en realidad, como van a ver en un cuadro posterior, y esto que es la primera página, porque son 4 páginas, hay como 50 signos diferentes de apendicitis, a cada uno se le ha ocurrido y le ha puesto, se le encogía el testículo, signo de tal, ¿no? Se le, no sé, le dolía para acá, signo de acá. Entonces ahí van a encontrar como 50 signos, pero en realidad los que a mí me importa que ustedes sepan bien hacerlos son estos signos básicamente. El signo de Blumberg, el signo de Robson, el signo del obturador, el signo del psoas y el signo de McCurdy. ¿Ya? ¿Cómo es el de Blumberg? El de Blumberg, o vamos mejor por partes, vamos a ir de acá para allá más. Signo de McCurdy, primero, ya saben, o no se olviden de que cuando uno va a evaluar el abdomen, mucho más en la puna que es el Cusco, primero calentarse bien las manos, porque en un abdomen que de por sí está doloroso, tú le metes la mano fría, helada a veces, el paciente va a saltar, ¿no? Va a hacer esto y te va a hacer confundir y vas a pensar otras cosas. Entonces siempre mano calientita. Segundo, si le duele acá, no comiences ahí, sino comienza al otro ladito. Y comienza primero suavemente, explícale, primero suavecito, después un poquito más profundo, después ya más profundo. Entonces, porque si tú agarras y le comienzas a meter de una sola la fuerza, le va a doler también. Y hay gente que es más sensible que otros, ¿no? Hay gente que es más sensible y que le duele todo y comienza a gritar, ¿no? O igual, tomen siempre el reparo de preguntar, ¿dónde te duele? Y la gente te va a decir, acá, y acá también, y acácito también. Entonces siempre explícale, dile, sí, sé que te duele, pero dime con un dedito nada más, no con toda tu mano, sino con un dedo, dónde es el sitio que más te duele. Entonces el paciente se va a tocar, te lo va a ubicar y te va a decir acá, ¿no? O acá, así, ¿no? Entonces siempre son, digamos, estrategias que uno siempre debe manejar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de haber tocado con calma, con mano caliente, primero superficialmente, luego más profundo, pues lo que tenemos que hacer es el signo de McCurdy. ¿Cómo es el signo de McCurdy? Es una línea imaginaria que uno crea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, de acá a acá. Esta línea la divides en 3 y donde se juntan el tercio medio con el tercio externo, ahí está el sitio del apéndice. Entonces, cuando tú tocas y le duele en esa zona, es el punto de McCurdy positivo. Van a escuchar otro signo que se llama Collins. No es, en realidad es medio tirado de los pelos. El signo de Collins ya tenés al revés. Un tercio, otro tercio de acá, donde se juntan este y este. Dice que si es doloroso ahí, se trata de una apendicitis preiliar. O sea, ya es, como les digo, es medio ya tirado de los pelos, bien difícil, ¿no? De imaginarse en realidad eso. Así es que quédense solamente con el punto de McCurdy, ¿ya?
tercio externo o el tercio medio, donde se encuentra, allí está el apéndice, y si eso es positivo, si hay dolor, eso se llama signo de McBurney positivo. Otro que vamos a ver es el signo de Robson, parecido al signo de la oleada que le hacían cuando tenías ascitis, ¿te acuerdan? Algo así, igualito le hago acá en el lado izquierdo, hago golpeo, y hago como ajustando varias veces, y el paciente te va a decir, no, doctor, ahí no me duele acá, ¿no? Entonces, y le vuelves a preguntar, o sea, cuando yo te hago esto, ¿te duele acá? Sí, como si empujara, como si me golpeara acá. Listo, entonces eso se llama signo de Robson positivo. ¿Y por qué se da el signo de Robson positivo? Porque acuérdense de que si este es el abdomen, si yo ajusto acá y le duele acá, ¿por qué va a pasar eso? Porque acá todo el colon está así. Cuando yo ajusto, ¿qué estoy haciendo? Haciendo que el aire del colon regrese, como un globo lo empujaras, ¿no? Y le mandaras al otro lado el aire, ¿no? Entonces el aire se regresa y acá como que golpea, el mismo aire lo infla un poquito más, digamos, y el paciente siente dolor a este lado. Y además también porque los intestinos que están acá, también tú los estás moviendo y están arrancando, digamos, al apéndice, ¿no? Entonces eso se llama signo de Robson positivo. Y aquí les va a ayudar mucho también en las gestantes. ¿Por qué? Porque la gestante tiene a su bebito, entonces tú empujas el útero y el útero lo va a chancar al apéndice de este lado y va a sentir dolor en el lado contralateral, ¿no? Signo de Robson, presión en el lado izquierdo, que duele en el lado derecho. Signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg es conocido como signo de rebote. ¿Y por qué se da? Al menos se va a dar cuando ya hay apendicitis complicadas, porque recuerden que el peritoneo, cuando la apendicitis está complicada, ya hay líquido libre, ya hay pus hacia afuera, y esto irrita al peritoneo, y por eso es que cuando ustedes comprimen y sueltan bruscamente, esa es la forma en la que hace el signo de Robson, perdón, el signo de Bloomberg, ¿qué hay que hacer? Uno ajusta hasta adentro, y de repente sueltas de una sola y el paciente va a hacer esto, ¿no? Y va a sentir como si rebotara, por eso que también se llama signo de rebote positivo. Pero ese signo no le van a hacer de entradita, así, entre, pum, suéltale, no le van a hacer eso. Porque el paciente, también, a cualquiera de nosotros nos hacen eso y vamos a decir, ¿no? Háganlo suavemente, y al menos cuando se trata del signo de Bloomberg, es el momento en que ustedes le comienzan a hablar al paciente de otra cosa. Háblenle, pregúntenle qué comió, si la cosa es que el paciente un poco que se desentienda de lo que están haciendo ustedes, y a medida que vas hablando, lo vas distrayendo al paciente, tú vas metiendo la mano, poquito a poco, vas metes, y cuando está más distraído el paciente, pum, sueltas, ¿no? Entonces, ahí va a saltar y te vas a dar cuenta que de verdad, es un signo de Bloomberg positivo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se da el signo de Bloomberg? Por la irritación del peritoneo, ¿no? Por la apendicitis. Entonces, esos tres signos probablemente sean los que ustedes más van a hacer, porque ese nos va a dar el diagnóstico para las apendicitis más comunes, que son las que están hacia adelante, ¿no es cierto? Ileales, retroileales, posileales, pues están hacia la cavidad abdominal. En cambio, como habíamos visto, hay signos que nos van a ayudar en algunos tipos de apéndice. Por ejemplo, en el apéndice retrocecal, ya habíamos hablado un poco del signo de psoas, ¿no? El psoas. No se olvide, el psoas está por detrás. Entonces, ¿qué haces? Lo colocas al paciente un poquito de costadito, abres la pierna para este lado, y luego la pasas para atrás y haces esto, ¿no? Entonces, ahí, si eso le duele hacia atrás, eso se llama signo de psoas positivo. O en el caso del signo del obturador, ¿qué tienes que hacer? Entonces, agarras, le doblas la rodilla contra el abdomen, ¿no? La haces doblar, y si eso duele, eso se llama signo de obturador positivo. ¿Ya? Entonces, esos son los signos, digamos, que más tienen que enfocarse ustedes en aprender. Como han visto en este cuadrito, pues hay muchos más signos que los pueden leer. En este cuadro hay de 3 más, en el que hay varios tipos de signos. Algunos de ellos, en realidad, difícil de evaluar. Les puede ayudar, en el caso de los niños, lo siguiente. Ustedes, al chiquitito, eso lo van a hacer con niños que tengan 3, 4 años. ¿Cómo les puede ayudar mucho?
lo hacen parar al paciente, incluso en grandes también les puede ayudar, le hacen parar bien y luego le piden que haga esto, ¿no? Que levante y que suelte, que haga esto, ¿no? Y si eso le duele, es pues positivo. O si es más chiquitito, lo echas al paciente bien echadito y tú con tu manito golpeas en el talón. Imagínense que este es su piecito derecho, pues le hago así y el paciente se va a agarrar acá, ¿no? Entonces otro signo que les puede ayudar, ¿ya? Y en realidad, como ustedes pueden ver, pues el diagnóstico, como les decía hace un rato, pues el diagnóstico de apendicitis está casi hecho básicamente con la clínica, con la anamnesis, como les preguntaba cómo fue el dolor, a qué hora comenzó, a qué se asoció, si tiene hambre o no tiene hambre, de cómo fue el dolor, te va a contar la cronología de Murphy del dolor, entonces ya con eso ya tienes casi todo. Van a ver ustedes de que eso que les decía de la migración del dolor se llama eso, pues tiene una sensibilidad alta para apendicitis, ¿no? Entonces, no es absoluta, pero les va a ayudar muchísimo, muchísimo ese detalle. Esta es una cosita que por ahí todavía lo van a escuchar, aunque ahora ya casi nada, pero en algún sitio se encuentran con un médico anticucho, más antiguo que yo, o unas enfermeras ahí que son, ¿no? Ya de la generación antes que la mía, y antes hacían mucho, eso lo van a ver si es que por ahí van a ser internada en Quillabamba, en Chumbivilcas, ahí hay gente antigua todavía que trabaja allí, y por ahí podrían escuchar la famosa temperatura diferencial, temperatura axilorectal. ¿A qué hacían eso? Que cuando estaba interno, todos los pacientes que sospechaban apendicitis, al toque le poníamos en las indicaciones temperatura diferencial. Entonces, ¿qué hacía la enfermera o quien corresponda? Traía un termómetro, le tomaba la temperatura en la axila y después de eso el paciente acostadito le introducían en el recto y le tomaban temperatura rectal. Si esa temperatura era diferente en más de 1 grado centígrado, o sea, acá digamos 38.5 y acá 37.5, pues eso supuestamente era de sospechar de apendicitis aguda. Y se entendía porque obviamente acá abajo había un proceso infeccioso, inflamatorio, había inflamación, había aumento del calor local, y sí pues tenía razón, tenía cierta coherencia, digamos. Pero lo que no tenía coherencia es de que acá no solamente está el apéndice, porque si tienes una diverticulitis, también vas a tener, si tienes un absceso rectal, un absceso perianal, o vas a tener en el caso de las mujeres una enfermedad pélvica inflamatoria, o un absceso tubárico, le han hecho un integral, se le ha infectado, hecho endometritis, qué sé yo, en todos va a salir pues, así una temperatura diferencial. Por eso es que con el tiempo se dejó de hacer la famosa temperatura diferencial porque era demasiado inespecífica. Pero se los he puesto ahí para que ustedes se acuerden y sepan a qué se refiere la temperatura diferencial. ¿Se entiende, verdad? Listo. Otra cosa que van a escuchar es la famosa escala de Alvarado, ¿no? Y otras escalas más, ¿no? Ya han escuchado técnicas quirúrgicas, los que han hecho, como ya saben quién, habrán escuchado la técnica, ya pues no vamos a decir nombres, la han escuchado un montón de veces, ¿no es cierto? Ya. La cuestión es que esas técnicas o esos scores sí son valederos, pero tampoco son absolutos. De hecho, el doctor que está haciendo ese estudio quiere completar una gran cantidad de pacientes como para sacarle la vuelta a la score de Alvarado, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, ojalá que algún día su estudio pues, se complete y se valide, ¿no? Se valide como debe ser. Y es que en realidad estos scores, o sea, yo sé que les ha costado a ustedes el curso, pero en realidad esos scores se hacen con miles de pacientes. O sea, tú no puedes agarrar de 50 pacientes y decir, si la escala de tal doctor sirve, ¿no? No, se comprueba con miles. Por eso es que sigue buscando sus miles de pacientes. Entonces, pero lo va a lograr algún día tarde o temprano y probablemente escuchemos un score de tal médico acá algún día, ¿no? Quién sabe, ¿no? Ojalá que sea así. Mientras tanto, la escala que más está validada es la famosa escala de Alvarado, score de Alvarado. Al menos cuando se trata, ayuda mucho, lo van a ver muchos de ustedes a los cirujanos pediatras, cuando se trata de niños. De hecho, hay una partecita que es para pacientes pediátricos, ¿no? Pacientes pediátricos. ¿Ya? Entonces, ¿qué mide
justamente lo que hemos estado hablando. Por eso es de que en realidad la gente dice, ¿para qué hago una escala si yo ya sé que clínicamente puedo diagnosticar? Y es casi lo que les digo, miren, migración del dolor, ¿no? Cronología de muerte, anorexia, ¿no? Disminución del apetito, náuseas, vómitos, sensibilidad en el cuadrante derecho, o sea, dolor en esta zona, signo de rebote, elevación de la temperatura en general, no esa diferencial, leucocitosis, obviamente. O sea, son cosas tan obvias que no necesitas meterlas en una escala en realidad, porque tú ya sabes de que eso va a pasar en apendicitis. Entonces, como que es, digamos, una cosa sobre otra, ¿no? Por eso es que no es algo que se use mucho, ¿no? Pero ahí se los planteo, lo que les decía acá, en el caso de los niños, que le pidas toser, o que le golpees en el taloncito, o que hagas esto, y eso le cause dolor, justamente eso está considerado dentro de la escala de Alvarado. Entonces son signos clínicos que tú ya lo sabes, pues. Entonces no necesitas ponerle una escala, ¿no? Sin embargo, se ha hecho una escala, se le ha puesto puntos, como ustedes pueden ver, y en base a ello se ha hecho un flujograma. Si la escala de Alvarado es menor de 4, entonces no es apendicitis, se le da de alta, ¿no? En algunos casos de 4 a 6 hay que internarlo, observarlo, si se deteriora hay que operarlo, y si es que no, hay que darle de alta si corresponde. O en la escala más de 6, que ya pues eso sí ya es casi una apendicitis. Es obvio, pues si tienes 6 de esos, si tan solo con este ya tenías el 90% de diagnóstico, con los 6 enteros ya pues eso no hay nada que dudar en realidad, ¿no? Esto es importante que ustedes sepan también, porque hay algunas formas clínicas especiales. En los niños, pregunta de examen, ¿por qué los niños no localizan el dolor? ¿Se acuerdan por qué localiza el dolor el grande? Porque, ¿qué pasa cuando hay un cuadro infeccioso inflamatorio en el abdomen? ¿Qué es lo primero que sucede? Que el epiplón migra, porque el epiplón tiene otras funciones, una de ellas es para la defensa, ¿no? O sea, tú tienes una úlcera perforada, ¿cómo se va el epiplón? Tienes colecistitis, se va para acá. Tienes diverticulitis, se va para acá. Tienes una perforación que te han cuchillado, te han hecho un hueco ahí en el peritoneo y el epiplón, ¿cómo se pega ahí, no? Entonces, tiene una forma de defensa. Entonces, en los adultos, ¿por qué localizan el dolor acá? Porque el epiplón se mete para acá y se aplastrona y uno puede sentir incluso la masa palpable en esa zona con el dolor, con todo eso. En los niños no pasa eso porque el epiplón es cortito, es chiquitito, no es como en los grandes que es una manta así grande que está colgando. En los bebitos, en los pequeñitos, el epiplón es cortito, entonces ellos no localizan el dolor. O sea, no es tan fácil su localización porque el epiplón no migra y poco a poco quienes migran en realidad son los intestinos que se comienzan a pegar. Por eso es que muchos cirujanos pediatras dentro de su estudio le piden una radiografía de abdomen simple de pie. ¿Por qué? Porque como los intestinos se van y se pegan al apéndice, se van a aplastronar, se van a juntar ahí y cuando ustedes le toman la radiografía van a ver que acá en esta zona hay como intestinitos que están así como una florcita, como ocluidos ahí, ¿no? Y nivelitos incluso encuentras ahí. Eso se llama signo de asa centinela. Signo de asa centinela. Entonces, una radiografía en niños les puede ayudar para poder diagnosticar apendicitis. ¿Y por qué se da eso? Porque tienen una diferencia anatómica. El epiplón es corto, ¿no? Entonces, si les preguntan por qué es diferente, porque los niños tienen el epiplón corto y no localizan el dolor tan rápidamente como el adulto, ¿no? Y en el caso de los ancianos, también ya lo hablamos en abdomen agudo, el anciano ya también tiene otro problema, que es su umbral de dolor, es mucho más, está inadecuado en realidad, a ellos les tiene que doler de verdad para que se quejen, ¿no? Pero por otro lado, tienen otra cosa en contra, que el abuelito se queja hasta del aire que pasa, ¿no? Entonces a veces nos acostumbramos a que el abuelito está, me duele, vaya, abuelito, toma tu mate, ¿no? Y nadie le da bola, ¿no? Entonces, les cuento eso para que ustedes siempre el dolor abdominal en viejitos no lo tomen tan a la ligera. O sea, para el familiar ya sí, pues no, pero para ustedes como médicos, cuando el viejito se queja de dolor, siempre sospechen de algo más, porque su umbral de dolor no es el mismo que el de nosotros.
¿no? Y mucho menos que el de ustedes. Yo estoy ya rumbo a viejito también, ¿no? Entonces ya aguanto más el dolor, ¿no? En cambio, los jóvenes, muestras una jeringa y ay, ¿no? Se asustan de solo ver una jeringa, ¿no? Y si es varón, peor, ¿no es cierto? Y si es policía, peor todavía. Y se van a dar cuenta, de verdad, pacientes, los más cobardes que tenemos son de las Fuerzas Armadas, ¿no? Policías, de ejércitos. Les puedes asaltar con una jeringa antes que con una pistola. Entonces, son detalles graciosos, pero que sí tienen que ver al momento de atender un paciente, ¿no? Entonces, es lo que les decía el otro día, ¿no? Cuando vas a suturar, nunca, jamás de los jamases sutures a un paciente sentadito, ¿no? Nunca lo sutures sentadito. O muchas veces, como van a ver, lamentablemente por falta de espacio, se corta la mano y el médico, el interno, el residente trae su mesa en mano y el paciente parado y con su mano ahí, donde están suturando, así, ¿no? Eso es muy peligroso porque justo lo que les decía, a veces hay gente que mira su sangre y no se desmaya. O que ve una jeringa que tú feliz, ahí estás cargando y una agujota ahí, y encima cargas con aguja 18, todavía lo ven así todo gruesa, y es solo ver, si es varón, si es policía, peor todavía, y uno se desmaya. Entonces acabas de un paciente que vino por un simple cortecito, puedes acabar con un paciente tequeado, ¿no? Que se cae, se golpea la cabeza, y es cierto, ¿no? Ya ha pasado. Entonces, de todas maneras, siempre, de preferencia, echadito o semisentado para suturar lo que sea, dentro de lo posible, obviamente, ¿no? A veces la situación actual de nuestros puestos, centros de salud, pues no es la ideal, ¿no? Y mucho menos si para vuestra mala suerte están haciendo vuestro cero y se desbarranca un camión con 50 personas, no van a tener dónde, ¿no? Y a veces uno hay que atender como se puede en realidad, ¿no? Pero dentro de lo posible, siempre, cuando hagan cualquier procedimiento, un tacto rectal, no sé, lo que ustedes quieran, una sutura, cualquier cosa, siempre el paciente echadito, ¿ya? Igual en pacientes inmunodeprimidos, los pacientes con VIH, eso me acuerdo siempre de mi profesor, doctor Héctor Paucar, también ha sido vuestro profe, me imagino, y él siempre nos decía, ¿no? ¿Qué enfermedades son las que te pueden dar de todo? Desde dolor en la lengua, eructos, diarrea, caída de cabello, lesiones en la piel, así que ¿enfermedades son esas? Tuberculosis, lupus y VIH. inmunodeprimidos. Entonces, estos pacientes pueden tener de todo. O sea, tú no te puedes confiar en un paciente VIH porque puede ser apendicitis, puede ser diverticulitis, puede ser todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y todos los signos y síntomas que puedan haber van a darse en esos pacientes. Entonces, a estos pacientes igual hay que manejarlos con mucho cuidado. Y obviamente a estos también tendrás que tener digamos, el cuidado de que tu terapia antibiótica sea aún más completa que la que a una persona normal, ¿no es cierto? Por inmunosupresión. Eso es lo que les decía hace un rato. Otras personas en las cuales deben tener cuidado es en las gestantes, porque el útero, a medida que va creciendo, o lo va desplazando para acá arriba, o lo va desplazando para abajo, e incluso en algunos casos lo desplaza así medio raro para allá, y el apéndice puede aparecer en el lado izquierdo, acá arriba, no sé, hay cosas raras que suceden en las gestantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el famoso punto de McBurney en la gestante tal vez no te sirva mucho en la medida que su edad gestacional va aumentando, ¿no? Ten mucho cuidado con una gestante. Es cierto, la gestante tiene un detalle, ¿tiene náuseas y vómitos? Sí, normalmente. Entonces, ¿te puedes confiar? No, tal vez sea solamente su gestación, pero tal vez también sea apendicitis. ¿La gestante tiene leucocitosis o leucopenia normal? Leucocitosis. ¿Qué digo? ¿Leucocitosis o leucopenia normal? ¿Qué tiene la gestante? Leucocitosis. Se llama leucocitosis fisiológica. Entonces, no esperes que en tu gestante tenga 11.000 de leucocitos, ¿no? Y pienses que, ay, no, sí es apendicitis, porque tal vez sea algo normal, ¿no?
tal vez en ella tengas que esperar 15.000, 16.000, 20.000 y no estar en sepsis, pero sí estar con apendicitis, ¿no? Entonces eso tienen que manejarlo bien, ¿no? En las gestantes hay que tener mucho cuidado con ese detalle. ¿Cuáles son los exámenes que hay que pedir? Pues, como ya sabes que se va a operar, le pides todo, ¿no? En realidad tienes que pedirle hemograma, TPINR, glucosa, urea, creatinina, factor sanguíneo, todo lo que es para una cirugía en general. Obviamente, en el caso del laboratorio de hemograma vas a ver leucocitosis, desviación izquierda. Les decía antes, el sedimento urinario puede ser patológico, no necesariamente es infección urinaria, o al revés, no necesariamente es apendicitis, todas las infecciones urinarias, ¿no? Entonces hay que manejar con cuidado el sedimento urinario, el examen completo de orina. La ecografía, ¿te sirve? ¿Sirve o no la ecografía? Sí, sí. Sí y no, ¿no es cierto? Es igual cuando hablamos de la vía biliar, hablamos en la primera clase de abdomen agudo. ¿Qué pasa con la ecografía? Que hace ecos, ¿no es cierto? Y donde hay aire, ¿qué hace? Entonces, de acá en esta sala, hola, hola, por allá, hola, 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 y va a haber 50 olas, ¿no es cierto? Entonces, los ecos igual a veces hacen, y la computadora interpreta cosas así, los ecos, pues por eso se llama ecografía, ¿no? Entonces, a veces te puede ayudar, como también te puede hacer ver cosas que no hay. Entonces, por lo menos al inicio, es medio tonto pedir apendicitis porque no te va a ayudar tanto. Puede que sí, como también puede que te mande al desvío brutalmente. ¿Cuándo te ayuda la ecografía? Cuando la apendicitis ya está complicada. Cuando hay plastrón, cuando hay peritonitis, se encuentra 1 litro de pus en el abdomen, así, ay, sí, no, te ayuda. Pero al inicio puede que te desvíe. Y lo que más te va a ayudar, y de hecho es el examen de elección, es tomografía. De hecho, en los protocolos internacionales está siempre tomografía. Y ustedes que se van a quedar acá, algunos de ustedes al inicio a trabajar en una clínica, no sé, en Maxsalud, en la Orros, en la Pardo, qué sé yo, que atienden gringos, y trabajan con protocolos y trabajan con seguros, no se olviden nunca que en los protocolos actuales de apendicitis siempre está tomografía antes que ecografía. Entonces, si tienes un gringuito, al final en todos debería ser así, ¿no? Pero ten cuidado que si trabajas con gringos y trabajas con protocolos, siempre tengas, si tú sospechas de apendicitis, siempre pide el examen de elección que es tomografía, ¿ya? En realidad con todos debería ser, ¿no? Pero no se cumple a veces por una cuestión de gastos, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Pero si trabajas ahí en una de esas clínicas y toca un gringo, ten cuidado de no tener problemas médicos legales, porque dentro de sus protocolos internacionales pues está pedir tomografía como examen de elección para apendicitis, ¿no? Entonces eso es lo que se ve en la ecografía, a veces, al menos en niños, porque como el niño es flaquito por lo general, está ahí nada más el apéndice, entonces el apéndice se puede ver, y este signo se llama signo del bull, o del tiro al blanco. ¿Se acuerdan en donde tiras? Cuando van al Loki ahí al fondo ahí para tirar, ¿no se llama? Ahí, ¿no? Para jugar, el signo del bull, ese. Se ve así igualito. Negrito, blanquito, así, ¿no? Entonces el signo de tiro al blanco, signo del bull. Es un signo clásico de apendicitis, que obviamente es porque el ecógrafo que ha hecho un golpe así, el apéndice lo estamos viendo transversal, ¿no? Entonces el lumen del apéndice, acá está la pared, acá está el líquido, y otra vez el plastrón hacia afuera, ¿no? Todo lo que está pegado, ¿no? A veces tienes la suerte de ver el fecalito. ¿Se acuerdan de la sombra acústica posterior que se ve en la vesícula? Igualito se ve acá. Y a veces tienes la suerte de ver pues, a todo el apéndice así, ¿no? Bien dibujadito, bonito. Pero esto no es lo más común, como les decía, nos ayuda a veces en niños, es el que más funciona. Pero en realidad se puede tomar la famosa radiografía, lo que les decía, puede ver así como niveles hacia este lado, el signo del asa centinela, ¿no? Que les dije, a veces se puede ver incluso el fecalito mismo, como se ve acá, grande, miren, redondito, se puede encontrar, pero eso es bien raro en realidad, bien así. Se hace también colon por enema,
antes se hacía, y lo que se hace ahora pues es tomografía, ¿no? En la tomografía sí se ve clarito, ¿no? El apéndice con su fecalito, incluso ahí, el mismo plastrón, cuando se pega todo, ¿no? Acá hay más grandecito, fíjense, miren, el apéndice todo gordito, rechoncho, con su fecalito al centro, ¿no? Muy parecido al signo del bull que habían visto más arriba, ¿no? Esta es la yuca, pues, de la apendicitis, que tienes esto, y eso que esto no es nada, ¿no? Este es uno de los tantos diagnósticos diferenciales que puedes encontrar en apendicitis, ¿no? No es como en, no sé, en otros órganos que son 2 o 3 patologías, ¿no? En la tiroides, pues, o es cáncer, o es tiroides de Hashimoto, o es bocio, pues, ¿no? Una de las 3, ¿no? O 4 o 5, digamos, ¿ya? Pues después de eso no hay nada más, ¿no? En cambio, en la apendicitis, alrededor del apéndice hay 80 órganos y cada uno tiene diferentes cosas, ¿no? Incluso para mala suerte, incluso hay enfermedades que son extraabdominales que también causan dolor, ¿no? Como les he dicho, la adenitis mesentérica, como la neumonía basal, ¿no? En el lado derecho, como ven ustedes allá, las pleuritis y otras enfermedades más, ¿no? En el caso de las mujeres, miren, diabetes inflamatoria, embarazo ectópico, rupturas de quiste de ovario, sarcoiditis, abscesos tubováricos, ovario poliquístico, síndrome del medio mes y un montón de cosas, ¿no? En el caso de las mujeres, no se olviden siempre pedir desde embarazo, ¿no? La mujer en edad fértil es embarazada mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y mucho más si te da así, ¿a cuánto ha ido tu regla? Creo que, ya te basta ese creo que, ya es, ¿no? Sospechoso, ¿no? Entonces siempre, mejor pecar por exceso que por defecto, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la apendicitis? Pues las complicaciones son que se perfore, que hagan flemones, o sea, que se inflame y se pegue todo eso, que es la primera reacción, que hagan abscesos apendiculares, que hagan peritonitis, que hagan pileflebitis. ¿Se acuerdan qué es pileflebitis, no es cierto? ¿Infección de quién? Porta, de la porta. ¿De quién? De la porta. De la vena porta, ¿no es cierto? Por el acceso venoso que tiene, ¿no? El drenaje venoso que tiene el apéndice. Y es algo que ustedes deben acordarse bien, el famoso plastrón apendicular, ¿no? En la rotación justo vimos la otra vez un paciente así, ¿no? Tiempo de enfermedad de plastrón apendicular, a diferencia de la apendicitis, no es de un día, no me duele desde ayer, nada, sino te van a contar, hace como 15 días me dolió fuerte acá, que no podía, que me dolía acá y me fui a la farmacia y me dieron esto, bla, 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 y me pasó el dolor, pero no sé qué pasa, doctor, que acá tengo como una bola. Ya está, con eso te dieron, es un plastrón. O sea, ¿a qué se refiere el plastrón? Lo que les decía hace un rato. ¿Qué pasa cuando tienes apendicitis? Migra todo lo que pueda, ¿no? Lo primerito que migra, el pipí. Pero también ahí al costadito, intestinos, delgado, el grueso, el ciego, se mete ahí. En el caso de las mujeres, las trompitas, el ovario, también se pegan, así como una forma de reaccionar, ¿no? Pero en la medida que pasan los días, eso se vuelve o sea, se engloba tanto, se aplastronan tan bien que no dejan que se salga, digamos, la pus, el absceso que se ha formado alrededor del apéndice. Entonces se forma una cosa, una masa propiamente dicha, que cuando tú lo operas en los primeros días, o sea, dicen, no, me ha dolido hace 8 días, 10 días y tengo esto, si tú lo operas ese rato, como todo está tan bien pegado, está tan inflamado y tan bien pegado, que a veces cuando tú lo operas, comienzas a liberar así, y se comienza a lesionar, se lesiona el intestino, se lesiona la trompa, como está friable por la infección, a veces te quedas con un ovario en la mano, así, entonces, de verdad, eso pasa, o agarras el intestino y de solo agarrarlo, se hace un hueco, y entonces conviertes entre comillas, simple plastrón en una cosa mucho más complicada. ¿Por qué les digo eso? Porque el tratamiento del plastrón apendicular es darle antibiótico, por lo menos dice 3 semanas, de 3 a 4 semanas. Entonces tú agarras a ese paciente, ya le pasó la parte más aguda, digamos, ahora solamente queda la reacción, que es el plastrón propiamente dicho. Entonces si tú tienes un paciente con todos los síntomas, la historia de una apendicitis de hace unos 7, 10 días, lo tocas ahora y es una cosa dura que se palpa allí,
Entonces tu diagnóstico es plastrón y tu tratamiento ¿cuál es? Darle antibiótico 5 metros, 7 metros, lo que tú quieras asociar durante por lo menos 21 días, dice, ¿no? Entre 3 a 4 semanas. Y después de eso, bien, ¿quieres preguntar? El antibiótico de las pacientes cuando llega, no se le opera, se le da antibiótico y después de... Exacto, entonces ahí viene lo que se llama una apendicectomía de intervalo o una apendicectomía diferida. Entonces tú en tu plastrón, ¿qué haces? Si el paciente está bien, lo mandas a su casa con antibióticos. Si el paciente está inestable, ahí va a tu criterio médico, lo hospitalizas y le das tratamiento, ¿no? Tratamiento durante, como les digo, 3 a 4 semanas, y después de eso, recién se va a operar el paciente. Y en algunos casos incluso ya no necesitan más cirugía, solamente ya el apéndice necrosó, el huequito que dejó en la base se selló con el tiempo, como todas las fístulas que se cierran tarde o temprano, se sella, se comienza a soltar todo con el antibiótico y el paciente vuelve a la normalidad. O sea, algunos pacientes ni siquiera ya necesitan operarse. Y si se operan luego de 3 a 4 semanas. A eso se llama apendicectomía de intervalo. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Ya les comenté algo del tratamiento médico que se podía dar en algunos pacientes que se ha ido así se ha dejado de usar. ¿Y por qué se ha dejado de usar? Como les decía, ¿qué era mejor en esa chiquita que les comenté? Cuando su apéndice estaba así recién inflamadito o después ya que estaba con pus, con todo el asunto. Obviamente es mejor, ¿no? Y no sabes cuándo te va a volver a dar. Pues tú ahorita estás acá haciendo tus clases normal, pero no sé, estás en vacaciones, estás en Punta Cana y ¡pum! Te viene tu apendicitis. O sea, ¿para qué, no? ¿Para qué me expuse a llegar a un segundo o tercer cuadro de apendicitis si yo sabía que era una apendicitis no complicada y que la cirugía pues es una cirugía de 10 minutos a veces, ¿no? Al día siguiente estás caminando, haciendo tu vida normal, ¿no? Entonces por eso el tratamiento médico en realidad ya no es un tratamiento aislado, sino más bien acompaña al tratamiento quirúrgico. Obviamente, ya saben, darle antibiótico, analgésico, todo el tratamiento médico, pero también operar, ¿no? ¿Y cómo se opera? Se hace ya sea por cirugía abierta, convencional, que es lo que nos van a explicar los que hagan la exposición de apendicitis. Vamos a dar los grupos para que nos expongan un poquito de cómo se hace una cirugía, ¿no? Y se hace con cortecito, hay diferentes incisiones, mediana, supra, umbilical, hay la incisión de McCormick, la de Rocky Davis, y hay otras más, ¿no? La Guerres, sí. Y así diferentes incisiones que hacen con corte, pero en estos tiempos casi ya nosotros nunca hacemos. De hecho, antes estaba contraindicado la peritonitis para la laparoscopía, ahora ya no, más bien es una indicación. Los que han visto la laparoscopía han visto que cuando tenemos la laparoscopía, yo puedo buscar incluso los focos de pus que están ahí, los aspiro acasito, los aspiro allácito, más arriba, lo pongo arriba al paciente, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, y voy explorando todas las zonas, lo cual hace que los resultados pues, de la peritonitis sean mucho mejores, ¿no? A diferencia de que cuando hacías cortecito, agarrabas y metías con un famoso sponge que le ponen a una pinza de esas largas, le ponen una gasita, y así como a ciegas metías hasta el fondo y limpiabas así, ¿no? Entonces, la limpieza no era en realidad la ideal, ¿no? En cambio, con la laparoscopía se ha visto que el resultado es muchísimo mejor porque tu visión es mucho más directa, ¿no? Entonces, por eso es que ahora el tratamiento de elección es la apendicectomía laparoscópica. Ya hemos hablado de qué es convencional, de qué es SILS y qué es NOES, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué era SILS? Monopuerto, ¿no? Esto viene de incisión única, ¿no? La incisión única para cirugía laparoscópica, ¿no? Un solo cortecito en el ombligo, con unos aditamentos especiales y uno opera por ahí. O la cirugía NOES, que va asociado mucho a la cirugía robótica últimamente, que se hace a través de orificios naturales, ¿no? Orificios naturales, cirugía endoscópica a través de orificios naturales, ¿no? Entonces, en el caso del apéndice, entras por fondo de saco, en el caso de las mujeres, en la vagina, por ahícito, al costadito, sacas el apéndice, cierras, nadie se dio cuenta, ¿no? O en el caso de los varones, recto, ¿no? Entonces por el recto, abres el recto, el recto, pues está bien. Entras por el recto,
cortas el recto, te metes, sacas el apéndice, lo sacas por ahí, lo suturas, listo, se acabó la historia, ¿no? Y nadie vio ninguna cicatriz, ¿no? Que eso es, en estos tiempos, pues es muy importante para mucha gente, ¿no? Hemos hablado de eso, ¿no? La parte estética se ha vuelto una necesidad, pues, imperiosa, digamos, en las nuevas generaciones, ¿no? Esto es lo que les decía para el plastrón apendicular. No se olviden, ¿qué es el plastrón? Paciente con antecedente de apendicitis, signos y síntomas de hace 7, 10, 15 días atrás, que ahora viene por dolor y por masa palpable, es la reacción de tipos, de asas, todos que han hecho una masa sólida que engloba el apéndice y que lo aplastrona, ¿no? Eso es plastrón. Tratamiento, antibióticos, de 3 a 4 semanas, igual ciprometro, cetramento, clindamicas, lo que ustedes quieran combinar. Y después de eso viene la famosa apendicectomía de intervalo, que se da más o menos a la 6ª, a 10ª semana después del cuadro inicial. Se prescribe primero un tratamiento antibiótico prolongado. ¿Por qué no se operan los plastrones de emergencia? A no ser que obviamente el paciente esté mal, esté séptico, y ahí sí ya caballero nomás, ¿no? Pues si el paciente viene estable, no se opera de emergencia porque como está tan englobado, tan durito, tan aplastronado, a veces podemos hacer más daño que la misma apendicitis, ¿no? Podemos lesionar intestinos, ovarios, no sé, lo que haya, ¿no? Por eso es que se opera después. Lo que les conté un poquito, así como hay apendicitis aguda, también hay apendicitis crónica. No es algo común. Ese caso que les cuento a esta chica ha sido la primera vez que he visto y después de eso nunca más en mi vida he vuelto a ver. No es algo muy común, pero en los libros está. Los que no les parezca extraño leer también, así como apendicitis aguda, también leer apendicitis crónica. Y en resumen, es todo lo que les estaba hablando. Son pacientes que vienen varias veces con dolor en fosa ilíaca derecha, con todos los signos, síntomas, y esos, pero si es mujer a veces se confunde con infección urinaria, con EPIs, con cosas así, le das antibióticos, se pasa, se va, se viene, pero al final, tarde o temprano, el paciente va a acabar en cirugía. Entonces son pacientes que es una apendicitis más leve, dura más veces, ¿no? Es menos intenso y siempre se ubica en el mismo lugar, en el mismo lugar del apéndice, ¿no? En este caso la tomografía no sirve. ¿Por qué? Porque son apendicitis que están no complicadas en realidad, o sea, recién están como diríamos comenzando, ¿no? Y justo ahí le das antibiótico, papá, y se pasó, ¿no? La apendicitis. Pues tus hallazgos imaginológicos no van a ser grandes en realidad. Eso es apendicitis. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Todo claro? En el caso del plastrón, ¿presenta antibióticos hospitalarios o no? Como les dije hace un momento, eso va a vuestro criterio. Hay pacientes que ya tienen su plastrón y les incomoda y les causa extrañeza pues, su masa palpable, ¿no? Su masa palpable acá, pero están tranquilos, están comiendo, están transitados, todo eso, ¿no? A ese paciente tú lo diagnosticas, le haces su ecografía, todo lo diagnosticas y le puedes dar tratamiento antibiótico y decirle que tomes durante 3 a 4 semanas, ¿no? Controlándolo tal vez cada semana, que venga un rato, ¿no? Entonces puede ser ambulatorio. Como también hay pacientes que vienen en mal estado, ¿no? A veces se aplastona tanto que también causa oclusión. Los intestinos se han metido ahí, se quedan como amarrados y el paciente está ocluido. Obviamente ese paciente, el tratamiento pues es hospitalario, y tal vez algunos de ellos incluso necesiten que los operemos de verdad ese rato porque están ocluidos, no lo vas a dejar ocluido por 3 semanas, ¿no? Pues sí tienes que operar. Entonces eso va a depender mucho del estado clínico del paciente. Hay unos que sí puedes hacer ambulatorio, como también hay otros que no lo vas a hacer ambulatorio y que incluso van a necesitar cirugía de emergencia, de verdad, ¿no? ¿Listo? Doctor, ¿cuándo consideraría hospitalizar al paciente con apendicitis aguda? O en el caso también para enviarlo solamente a ¿Cuándo consideraría, o sea, si tú has hecho el diagnóstico de apendicitis o estás sospechando de apendicitis? Sí, sospecho más que todo. Sospechas de apendicitis, ya. O sea, si tú tienes el diagnóstico de apendicitis, ahí no hay vuelta que dar, ¿no? Ya lo metes a observación porque ese paciente va a acabar en emergencia, en cirugía de emergencia. Pero ¿qué pasa? Como dice él, viene un paciente que
creo que sí, creo que no, creo que dices esto, pero dices aquello. Pues, ¿cuál es tu actitud en ese momento? No darle ningún analgésico, lo puedes mandar a casa, porque tú estás sospechando de que, no sé, puede ser simplemente, no sé, mujer, por ejemplo. ¿Cuándo terminó tu regla? Hace 15 días. Puede ser, si no, medio mes que esté ovulando y que solamente ese sea su dolor, ¿no? O que, mujer, otra vez, ¿cuándo terminó tu regla? Hace 5 días, pero ya se me acabó ya, pero ahora me está doliendo. Entonces ahí tienen que pensar ustedes en menstruación retrógrada, se llama. Se lo van a ver en gineco. Se acuerdan el útero, las trompitas, y de las trompitas salen las fimbrias, ¿no? Las trompitas no están conectadas al ovario, sino están así colgando las fimbrias y el ovario está más abajito. Entonces en cada mes se rompe un ovulito, un quistecito, un quiste lúteo, y de ahí sale el óvulo, y el óvulo viaja en realidad en el abdomen, pues se mete a la fibria y la fibria pasa a la trompa y de la trompa al útero, ¿no es cierto? O te embarazas o te da tu regla, una de dos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una comunicación real entre la trompa y la cavidad abdominal. Pues, ¿qué pasa? En algunas mujeres, no, estuve con mi regla hace una semana. Entonces tienes que pensar en menstruación retrógrada, porque a veces un poco de esa sangre, así como va para abajo, también regresa por la trompa y se mete al abdomen y causa reacción peritoneal, porque la sangre en el abdomen es como una peritonitis química en realidad, ¿no? Entonces puede causar, entonces puede pasar, como tú dices, oye, si es una ovulación, y si es una menstruación, o si le cayó mal de verdad la centuerva que se comió, ¿qué hago, no? Entonces en ese caso, lo único que tienes que hacer a tu paciente es orientarle, o sea, lo puedes mandar a casa, no le des ningún analgésico, mucho menos antibiótico, y lo único que tienes que hacer es probablemente decirle, ¿sabe qué? Vamos a observar en las horas que vienen, vamos a observar cómo va el dolor, ¿no? Entonces, si regrese, pues, lo que tienes que decir es regrese, ¿no? Ahora, eso va a depender mucho de la accesibilidad, ¿no? Una cosa es que tú atiendas acá en el hospital seguro, en Lorena, acá, o que tu paciente vive acá en Uruguay y que puede venir y venir las veces que tú quieras, ¿no? Pero si tú estás haciendo tu cero, estás en Palpata y el paciente vive en la comunidad a 20 horas caminando o en camión a 4 horas, no lo vas a decir que mañana regresas, ¿no? Probablemente ese paciente, tu criterio de médico será, mejor te quedas hasta mañana y mañana evaluamos nuevamente si persistes con el dolor, ¿no? Y le tendrás que hacer un hemograma de control para ver si es un PCR cuantitativo de control para ver si está subiendo o está bajando, ¿no? Si solamente fue algo pasajero, probablemente el paciente sin necesidad de nada pues vaya disminuyendo, calmando los síntomas, ¿no? Entonces, más que todo es un criterio, ¿no? De cómo manejar. Pero no se olviden, si no estás seguro, lo que hablamos en abdomen agudo, ¿no? No estás seguro, no le des nada. Dale un protector gástrico, hidrátalo, pídele que haga su vida normal, no le digas, no coma, no esto, no aquello. No, más bien, haga su vida normal, porque es la única forma de ver si de verdad hay algo que está alterándose, ¿no? Entonces es básicamente el criterio médico, ¿no? A quienes puedes mandar a su casa, a quienes no, por accesibilidad, por X cosas, ¿no? Y orientar bien siempre al paciente, orientar, y si no estás seguro de un abdomen agudo quirúrgico, no le des ni analgésico ni antibiótico, eso debe estar así marcado, ¿no? No analgésico, no antibiótico, para ver cómo va. ¿Algo más? ¿Quedó claro apendicitis? Como les decía al inicio, apendicitis en las primeras etapas, difícil de diagnosticar, medio complicado, no se asusten al inicio si se equivocan, todos nos hemos equivocado. Es más fácil diagnosticar que peritonitis, eso sí, hasta yo lo hago, ¿no? Pero apendicitis no complicadas es algo difícil al inicio. Y les va a ayudar mucho preguntar bien, evaluar bien al paciente, ¿no? Como hemos visto, tiene muchas formas de averiguar por apendicitis. ¿Ah? Listo, chicos, cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes.